Hemos estado platicando de toda la información que se ha generado desde Acapulco, Guerrero, con el paso del huracán Otis. Desde el primer momento, desde que tocó tierra en una magnitud mucho más elevada de lo que se esperaba, con un efecto devastador mucho más fuerte de lo que se había incluso pronosticado. De pronto, el presidente este fin de semana hacía el reclamo a los medios de comunicación de ustedes tampoco avisaron, nos dicen a nosotros, pero ustedes tampoco. Pues es que quien tenía que avisar era la autoridad. Para eso hay un servicio meteorológico, para eso hay una Comisión Nacional del Agua, para eso hay instancias encargadas precisamente del monitoreo de este tipo de fenómenos naturales. Pero parecería que los tomó por sorpresa y uno no puede concebir esto, pero de pronto lo empezamos a entender cuando pues se han estado revelando durante estos últimos días cómo se ha castigado el presupuesto justo para estos temas de previsión de fenómenos naturales, de cómo se han castigado los temas que tienen que ver con la atención a emergencias, no solo con el Fonden, que ahora salieron como magos a decir que sí está ahí, pero que pues lo tenían escondidito, pero que ahí está y que sí se va a utilizar, sino además en el tema de la seguridad preventiva. Decía el presidente y lo presumía, había elementos del ejército mexicano de manera previa ahí en Acapulco. Sí, pero un soldado no iba a detener ráfagas de viento de 270, 280 kilómetros por hora, ¿no? Colocaron ahí algunas barricadas que obviamente quedaron más que rebasadas al paso del huracán Otis, y obviamente lo que ha venido después, desde este intento del presidente de llegar y quedarse atascado en un vehículo del ejército, hasta pues la lentitud con el que se ha dado a conocer el saldo de los destrozos, de las pérdidas de vidas humanas, de las personas desaparecidas y sobre todo el retraso también con el arribo de la asistencia humanitaria, la negativa a que organismos internacionales entren a ayudar, pues han generado muchas suspicacias. Está con nosotros como cada semana Sebastián Pérez. Bienvenido, Sebastián. Buen día, Erika. Saludos al auditorio. Desgracias naturales en este país nos han sobrado. Los tenemos en la historia, ¿no? Terremotos, huracanes, etcétera, crisis de agua. ¿Cómo se están manejando hoy día, Sebastián? Yo creo que esta crisis que está viviendo el puerto de Acapulco y también los municipios aledaños ha rebasado a todos. Y yo sí soy un convencido que no hay mañanera que alcance para tapar la realidad. A todos nos rebasó. Y no se ha dimensionado la devastación que está provocando, que provocó obviamente este fenómeno natural. También hay que ponerlo en un contexto porque cae en un momento político de antecedente o de contexto electoral, donde la polarización ha marcado el rumbo de esto. Y parece que se está priorizando el respetar o el ir a buscar la salvación de la imagen más allá de la salvación humanitaria. Y sí creo que es importante poderlo contextualizar de una manera fría y tener los datos. Evidentemente, la autoridad local ausente, con desafortunadas declaraciones, cuando la ciudadanía y la gente que está viviendo esta catástrofe lo que necesita es empatía, cercanía y certeza. Claro. Eso no ayuda para nada para una realidad. Por el otro lado, también hay una búsqueda de la gente de oposición para poder transgiversar la información, que eso también es una realidad y hay que decirlo como es. Sí existe, no en su manera que se acostumbraba el Fonden, pero sí existe recurso federal en el cual va a ser aplicado para esta crisis humanitaria. Por supuesto que ha sido lento, por supuesto que ha ido a cuentagotas, porque agarró por sorpresas a todo. En menos de 2 horas sé que lo que era un vientos rápido se categorizó en una huracán versión 4, 5 en manera inmediata, y lo cual devastó al puerto. No había una preparación y evidentemente no había protocolos para que se pudiese dar certeza a la gente. Y ante eso fue poco a poco la manera en que se ha venido articulando, la manera de asistir y la manera de que haya una presencia de autoridad dentro de esta crisis. Y eso fue lo que ha provocado un sinnúmero de quejas y un sinnúmero de indignación ante la sociedad que está viviendo una catástrofe familiar, económica y por supuestamente de patrimonio. No hay certeza ahorita en este lugar. Pero dime una cosa, Sebastián, porque lo decíamos, fenómenos naturales nos ha tocado cubrir muchísimos en diferentes momentos de la historia de este país, y algo que a mí particularmente me ha llamado la atención en esta ocasión es, por ejemplo, esta parte en donde no hubo una indicación clara, ya ni siquiera del gobierno federal, del gobierno local. A ver, ya había habido huracanes previos y ya se han vivido situaciones bien fuertes en este país, y había una orientación, sobre todo considerando que la mayor parte de quienes estaban en esta zona Diamante, que es una de las más afectadas, pues eran turistas, que no sabían ni a dónde correr, ¿no? Que no conocían a las autoridades, que no sabían cómo reaccionar. Generalmente, cuando tú llegabas en temporada de huracanes a un hotel que esté dentro de esta zona, te daban indicaciones
indicaciones. Mire, viene tal fenómeno, en caso de que crezca la oleada, le vamos a pedir que no se acerque a la playa, en caso de que suceda esto, usted tiene que hacer esto, y te entregaban incluso algunos folletos en donde venía impresa la información de las líneas de emergencia, de cómo reaccionar, de qué tenías que hacer, de a dónde te tenías que dirigir. En esta ocasión, una de las grandes quejas que incluso muchos de los turistas aseguran que van a proceder incluso hasta legalmente, es que nadie les dijo nada. No hubo ni una sola autoridad que los orientara, ni previo, ni durante, ni posterior, que los hoteles se quedaron sin forma de alimentarlos y que les surgía sacarlos y regresarlos a sus destinos y no había quien les resolviera. Se organizaron mejor las líneas de autobuses e incluso líneas aéreas que una autoridad que les dijera a dónde tenían que acudir. Estas imágenes de los turistas caminando para llegar al aeropuerto son tremendas, porque además iban a ver si alcanzaban a subirse a un vuelo, pero no había quien les hubiera levantado un padrón para ver de dónde venían, a dónde tenían que regresarlos, cuántos iban a la Ciudad de México, cuántos iban a San Luis Potosí, por poner un ejemplo, ni nada por el estilo, Sebastián. Pura improvisación de la autoridad local, y hay que decirlo categóricamente. Más bien, la sociedad lo que ha caracterizado a México ante estos fenómenos, ante estas catástrofes, ha sido la participación solidaria de la sociedad civil ante estas tragedias. Y ahorita parece que se quiere concentrar o se quiere excluir a la misma sociedad civil para que sean las Fuerzas Armadas u otras autoridades las que puedan hacer frente a esta crisis humanitaria. Y efectivamente ese es el reclamo y esa es la indolencia que se ha visto en las diferentes imágenes que hemos estado observando en los fines de semana, donde no hay una preparación, como lo estás diciendo, Erika, de manera local para poderle hacer frente a esta situación. Efectivamente, después de las horas y como han pasado los días, se ha ido articulando una estrategia nacional, hay que decirlo también para tener un análisis balanceado, sí el plan de N3 y también lo del plan de la Marina, las Fuerzas Armadas que están llegando, los víveres, veía en la mañana imágenes de la Comisión Federal de Electricidad que se están responsabilizando que en el transcurso del día hoy lunes o mañana martes a más tardar, estará al 100% el servicio eléctrico y sabemos todo lo que conlleva este servicio básico en estas crisis. Hay que esperar, vamos a ver si efectivamente estos datos que están dando y estos compromisos que está dando la autoridad federal suceden. Claro. Por supuesto que cada quien está viendo su partida política o están lucrando electoralmente con el dolor de la gente y eso es lo que puede totalmente alejar a la sociedad para no creer en sus autoridades locales. ¿Y que Oye, pero luego vienen estas respuestas por parte de la autoridad porque están los saqueos, plenos saqueos en Acapulco y la presidenta municipal, cuando es cuestionada al respecto, responde de esta manera. Vamos a ver el video, Sebastián, primero. De hecho, la seguridad se ha retomado, eso es prioridad. Entiendo, quizás de fuera nos vean feo cuando uno ve pues cosas de ciudadanos tomar cosas que no son de ellos, pero no es lo mismo el que te ve de afuera, el que vive este momento. Entonces, yo le llamaría una cohesión social, una salida social. Una cohesión social. Terrible. Y es la ausencia de la autoridad en un municipio y en un estado donde el crimen organizado se ha apoderado de distintas localidades. Y hay que decirlo con todas las palabras. Y eso efectivamente a la gente que está actuando de manera responsable, con solidaridad, con empatía, donde la misma inercia natural ante esta situación, pues lo hacen de manera generosa. Y cuando ves a tu autoridad local cercana, la primera institución cercana a la gente, con este tipo de declaraciones, pues evidentemente se das cuenta que tienes gobiernos rebasados y que es el mismo trabajo de la sociedad la que va a poder sacar o emerger y darle la vuelta a una situación que todavía no hemos dimensionado. Yo sí creo que van a ser varios años los que podrán poner de pie a Acapulco y con este tipo de declaraciones hacen que se genere más crisis y crisis psicológica y social dentro de un lugar donde todo está devastado. Bueno, viste a Evelina López cómo hasta se ve rebasada. No, sí. Evelyn Salgado se desapareció en el momento, solo ha respondido por llamadas. Ahorita, Erika, y era para que Evelyn Salgado por lo menos hubiera sacado un video en sus peores momentos, decir, aquí estoy. Sí. Bueno,
el presidente de Ucrania, en el momento de la guerra, saca el video con su celular, se graba. Es un principio básico de estrategia de política. El ser el primero en solidarizarte con tu pueblo, ser el primero en salir a dar la voz, porque si no se generan estos vacíos y esta incertidumbre para la población. Pero aquí no lo hemos visto. Están totalmente rebasados y están cuidando su imagen más allá de salvar vidas. Y efectivamente yo creo que ahí no hay costo político, sino más bien es la convicción para cuál el encargo debe de ser para darle la cara y para que haya esa cercanía. Y nada más una cosa, porque aquí se notó lo que tú mencionabas hace un momento, que fueron rebasados, que hay una improvisación total. Y yo recuerdo, se recordarán ustedes cuando Andrés Manuel decía, ya me quiero ir. ¿No? Yo ya entregué la estafeta, yo ya entregué el bastón, yo ya no estoy aquí. El irse antes de tiempo, Sebastián, el pensar que el último año va a ser facilito y que no va a pasar nada, otra vez se vuelve a estampar la realidad en nuestra cara y es lo que le toca ahora, ¿no? Porque el presidente ahora sí ya tiene que ser el presidente y es cuando se dan cuenta de lo que está dejando en Acapulco. Por eso digo que llegó en un pésimo momento esta crisis humanitaria que se ha convertido en eso, en el contexto que estamos viviendo. Una autoridad totalmente alejada, queriendo pensar políticamente, no recientemente, sino hace más de un año, y eso en estas catástrofes pues queda evidente que la autoridad está pensando con otras prioridades. Y aquí es el momento donde la sociedad necesita la presencia, necesita los protocolos, necesita los planes de emergencia, las instituciones para que puedan poner de pie, como están diciendo en el discurso, pero en los hechos la gente necesita servicios básicos elementales, necesita obviamente abastecimiento de agua, de víveres, y algo que ha caracterizado a México y a toda nuestra sociedad es que la misma sociedad civil se organiza y le hace frente a esta crisis humanitaria. Y el quererla o pretenderla concentrar con las instituciones o para el lucro electoral, yo creo que esto tiene que ser de mucho cuidado y pensado porque la gente se da cuenta. Sí, ya el fin de semana surgieron algunos reclamos donde la gente allá en Acapulco decía, pero van a venir a pedir nuestro voto. Gracias, Sebastián. Saludos, Erika, a la orden. Gracias por estar con nosotros como cada semana. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox.